Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios misericordioso, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros. Y Jesucristo ha recibido la maldición y la ira que nosotros teníamos que recibir. Y por su sangre preciosa derramada, ha lavado nuestros pecados eternamente para que ya no tengamos tu juicio. Te agradecemos por esta gran gracia. En este tiempo estamos reunidos los redimidos juntos ante ti, Señor, para alabar tu amor y la gracia grande y para aprender tu palabra. Te agradecemos por permitir esta comunión. También confiamos que tú estás con nosotros en este tiempo. Tú cuidas a cada uno de nosotros y nos aferras con tu mano poderosa. Y con tu gracia abundante y tu palabra abundante nos renuevas cada día y perfecciónanos, Señor. La vida que nos resta ayuda para que podamos vivir dignamente siendo tus hijos. A través del coronavirus, aunque no podamos reunirnos juntos, y a todos los hermanos que nos están escuchando la palabra en cada hogar, Señor, a ellos también esté junto con tu palabra y con tu gracia. Todas las iglesias que hay en Corea, también en el extranjero, todos los hermanos que nos están guardando su fe aún en las dificultades, tú abúndeles con tu palabra y aférralos con tu mano poderosa para que puedan predicar más fervorosamente el Evangelio, atraer a muchas almas perdidas ante ti, Señor. Ayuda para que se pueda cumplir esta obra. A los que están con la enfermedad, los que están en la debilidad, a cada uno de ellos cuídalos y fortalece para que ninguno vaya a la perdición. Aférralos. Tú que nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos enseñas el camino correcto. En este tiempo también manifiéstanos tu voluntad santa y haznos comprender tu palabra y ayuda para que podamos escucharlo bien y no olvidarlo después, para que se pueda grabar en nuestro corazón y en nuestra vida. Para eso guíanos, Señor. Todo este tiempo confiamos en el Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro.
Busquemos juntos la Biblia, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 24. Yo les voy a leer. Gálatas capítulo 5, desde el versículo 22 a 24 les leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta aquí. Este año también está por culminar, especialmente el año pasado y este año. Durante 2 años, por la pandemia del coronavirus, no pudimos reunirnos libremente y hemos recibido muchas restricciones. Además, no pudimos predicar el Evangelio libremente, tampoco llevar bien la vida cristiana. Es por eso que me da mucha pena. Y para este año nuevo, ojalá podamos reunirnos libremente y predicar el Evangelio. Quisiera que pase todas estas cosas, lo deseo anhelosamente. Ahora estoy con mi mascarilla. Realmente se siente muy incómodo. Entonces, quieren probar de dar el sermón junto con la mascarilla, realmente es muy incómodo. También hay una división aquí. Puede ser de que por esto no me vea bien. Y aparte, el oyente y el quien habla, realmente la distancia está muy lejos. Pero dicen que igual tengo que ponerme la mascarilla. Por eso, aunque no es digno, igual no me queda más que ponerme. Me gustaría que la restricción también lo haga a su límite, sin embargo, ya se pasa mucho y pienso que de esto trae muchas incomodidades. Pero como sea, esta catástrofe hay que terminar rápido para que podamos llevar la vida cristiana más libremente. Tengo este corazón anheloso de que otra vez venga ese ambiente libre. Hoy día también, como les dije la semana pasada, a continuación del sermón pasado, bajo el título de Ser llenos del Espíritu, los cristianos después de recibir la salvación, con la abundancia de gracia y de verdad, nuestra vida va cambiando y nuestra fe va creciendo, y al momento de ser llenos del Espíritu, quiere decir que a través del Espíritu Santo nuestro corazón cambia y vive conforme al Espíritu Santo. Antes de recibir la salvación, antes de ser renacidos, vivíamos conforme bajo la potestad del diablo, Satanás, y vivíamos conforme a nuestros deseos carnales y así actuábamos. La salvación fue dada gratuitamente con la gracia de Dios y cualquier persona puede recibirla. Y después de recibir la salvación, siendo cristianos, hay que vivir dignamente siendo hijos de Dios. Pero eso también con nuestro propio esfuerzo o con nuestra voluntad propia no se puede hacerlo, sino con la gracia más abundante y con el poder del Espíritu Santo se cumplen estas cosas. Es por eso que los cristianos sí o sí deben cambiarse. La vida de los cristianos no es una vida religiosa y lo saben muy bien. En el tiempo necesario,
Uno se reúne en la iglesia, oran juntos, alaban juntos, escuchan la palabra juntos. Y después repetirlo. Esto no es una vida cristiana, sino con la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo y con su palabra, sí o sí hay que cambiar nuestra vida. Por eso, al momento de recibir la salvación, hemos sido salvos en el aspecto de un pecador tan miserable. Pero cuando entremos en el cielo, que es el reino de Él, entraremos con un cuerpo transformado. Obviamente no seremos perfectos como Dios, sin embargo, perfeccionándonos poco a poco, cambiándonos. En el último momento, incluso nuestro cuerpo se cambia, se transforma santamente y entraremos en su reino. Igual que una larva por 7 años estaba en la tierra tan sucia y después se convierte en una cigarra y después puede volar. Y hay ese proceso de convertirse en una cigarra. Nosotros también hay que cambiarnos poco a poco y cuando entremos en el reino de Dios, obviamente va a ser totalmente diferente persona que antes de recibir la salvación, ¿no? Por eso es el Señor que viene en las glorias y ante Él para que estemos de pie sin ninguna vergüenza. Así está escrito. Por eso, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, llevará los 9 frutos del Espíritu Santo. Son 9, ¿no? ¿Cuáles son? Igual que cuando uno siembra la vid y es el labrador que cultiva la vid, ese labrador es Dios y la vid es Jesús y todos los cristianos salvos somos ramas que estamos pegados a esa vid y después se puede llevar frutos de las uvas. Pero supongamos que está por llevar el fruto o si no, sí lo lleva y después se cae por no tener fuerza, entonces obviamente ese labrador se decepcionará mucho, ¿no? Entonces la vid no solamente debe llevar frutos, sino igual sí o sí hay que madurarlo, hay que madurarse. Por eso, nosotros también ante Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, tenemos que llevar frutos dignos. Por eso, son 9 frutos del Espíritu Santo dignos y así está explicando. Y hoy estamos continuando la palabra del 9º fruto, ¿no? El orden es así: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es la templanza? Yo pensé que es algo simple, sin embargo, en la Biblia está mencionando muchas palabras de la templanza y de lo que yo he investigado realmente he visto que hay demasiadas. Es por eso que no podemos dejar de pasar esto como es templanza y así nomás, sino en nuestra vida primero hay que conocer qué es la templanza y para llevar ese fruto de la templanza primero tenemos que saber qué contenido tiene y aparte ese fruto de la templanza. Para que podamos llevar todos los 9 frutos del Espíritu Santo, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Obviamente recibimos la salvación con la gracia de Dios. Sin embargo, solamente Dios le hace comprender esto a los que son anhelosos de querer recibirlo. Pero obviamente uno que quiere llevar los 9 frutos del Espíritu Santo, uno quien desea, a ellos da. No es que uno lleva una vida religiosa formal de venir y regresar a la iglesia. Así jamás podrán llevar los 9 frutos del Espíritu Santo. Por eso hay que anhelar y desear de ser llenos del Espíritu Santo, además de llevar los 9 frutos del Espíritu Santo. Y cada uno de esos frutos tenemos que aprenderlo para ponerlo en práctica en nuestra vida. Y así, cuando uno tenga ese intento, Dios nos ayudará y nos hará llevar frutos del Espíritu Santo. La vez pasada sí les he hablado acerca de la templanza y les dije acerca de 1 Corintios 9:24.
que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Hoy en día, antes era corona láurea, pero hoy en día es medalla de oro. Entonces dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ha expresado que la vida cristiana es como correr en un estadio. Entonces estos corredores, estos jugadores, obviamente no pueden vivir como si no fuesen jugadores, porque hay que entrenarse por mucho tiempo y es un entrenamiento difícil y duro. A veces se tienen que reunirse entre otras personas para dormir juntos, hay que contener la comida, contener el dormir, también teniendo todas las restricciones en su vida, en medio de eso uno se entrena. Es igual que en un ejército, cuando uno va a entrenarse, también hay una despedida con sus familiares, con sus amigos o también todo su entretenimiento, la vida. Solamente para recibir ese entrenamiento de ser un soldado fuerte, hay que pasar por ese entrenamiento fuerte y duro. Es igual que los jugadores del estadio. Entonces, pensemos en los cristianos. Obviamente no es fácil la vida cristiana. No es que uno vive como quiera y después viene a la iglesia y regresa. Todo esto está incluido en la vida religiosa y cualquier persona puede hacer esto. Obviamente esto no es una vida cristiana. Por eso nosotros, desde el momento que hemos recibido la salvación, es igual que los seleccionados de los Juegos Olímpicos. Tenemos que ser entrenados y realmente tenemos que tener el mismo corazón que los corredores del estadio. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que también corre, ¿no? Ya no corremos para recibir la salvación, sino para recibir la recompensa. Uno dice que es suficiente la salvación, ¿para qué recompensa voy a recibir? No hay que tener este corazón. El cielo es la gloria eterna y la gloria no es dada así nada más, sino solamente a los que puedan recibir, ¿no? Y esa gloria es la recompensa. Aunque todos han recibido de igual forma la salvación, pero la recompensa es diferente y es algo eterno. Los corredores de este mundo, ellos solamente están corriendo para esa corona láurea que será podrido. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día es solamente un tipo de metal que sea medalla de oro, plata y bronce, pero eso también se desaparecerá. Pero en caso de nosotros, para recibir la corona eterna, incorruptible, para eso nosotros corremos. Por eso todos esos corredores que están en el estadio no solamente se han entrenado, sino hasta que les falta el aire y les duele la pierna, ellos, aunque quieran sentarse, no hacen eso, sino incluso crujen sus dientes para correr hasta su último, ¿no? Y para llegar a su meta. Han visto, nosotros tenemos que ser así. Todas las profetas y santos de fe que han muerto primero que nosotros, ellos han corrido y corrido. Igual que en Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ellos nos están mirando. Los santos que estuvieron delante de nosotros también así han corrido. Y ellos también nos están animando que corramos más, diciendo, ánimo, ten fuerza. Y también nos están mirando, nos está observando. El Señor también nos observa y nos está animando. Si es que tenemos el corazón de hacerlo, entonces con el poder y la gracia del Espíritu Santo nos ayudará y sí o sí nos ayudará a hacerlo. Por eso, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Como en la palabra así, abstener es templanza, es controlar. ¿Cómo podrá llevar la vida cristiana haciendo todo lo que uno quiere? Ve todo lo que quiere, come todo lo que quiere y hace todo lo que se le sube las ganas del corazón. Y también
Así podrá vivir según la voluntad de Dios. Sin controlar nuestros deseos carnales no podremos vivir conforme al Espíritu Santo. Por eso esa palabra que siempre hemos escuchado, pero tenemos que ponerlo en práctica. ¿De qué sirve solamente conociendo? Por eso en 1 de Pedro 2:11 dice: Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No es un lugar para poner el corazón en esta tierra. Igual que un extranjero pasa un día y una noche en un lugar y después se va. Que duerma en un hotel espléndido o en una posada miserable, el día siguiente igual se tiene que partir, ¿no? Aunque sea un lugar muy bueno, no dice que me voy a quedar a vivir aquí, sino el extranjero y peregrino, el día siguiente hay que irse. Por eso que sea un poco cómodo o que tenga alguna dificultad, todo eso va a ser gracia. Y siempre tenemos que decir que somos extranjeros y peregrinos, porque nuestra patria está arriba y la ciudadanía no es de aquí tierra, sino arriba. Sin embargo, lo que tiene que hacer un peregrino para ir hacia el reino de Dios, hay que abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como les dije la semana pasada, el enemigo que peleamos contra, el enemigo no es este mundo o cualquier otra persona, sino es nuestro cuerpo mismo. Por eso apóstol Pablo dijo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es la lucha propia. Hay que vencer de esa lucha para poder luchar y vencer contra el mundo, también contra el pecado, contra el diablo. Y así podemos tener victoria. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales. Abstenerse es controlar, y templanza. Hay que controlar de nuestros deseos carnales. Por eso la vez pasada les he hablado acerca de la vida de la templanza. En Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando uno vive conforme al Espíritu Santo, es posible que no viva conforme a los deseos carnales. Es por eso que con la gracia de Dios, con su palabra y con el poder del Espíritu Santo, puede abstenerse de los deseos carnales. Templanza es controlar, dominar, ¿no? Realmente es muy importante la templanza, porque cuando uno lleva la vida contraria de esto, no podrá llevar la vida cristiana. Y todavía hay nuestro carácter antiguo que no se ha cambiado, ¿no? Nuestra personalidad y nuestras emociones, hay que saber controlarlo bien. Pero entre eso Jesús fue un buen ejemplo, ¿no? Jesús es igual que Dios creador, y Él es quien gobierna todo el universo, y Él es quien ha empezado la historia de la humanidad y quien lo culmina. Y Él también es el Señor del juicio que juzgará este mundo en el último momento, y es el Rey de los Reyes. Pero Él ha venido aquí en este mundo con un aspecto tan miserable. Nació en un pesebre, fue criado como hijo de un pastor durante 3 años y medio sin tener dónde poner su cabeza. Realmente no habrá mucha quien haya sufrido miserablemente como Jesús, ¿sí o no? Ese Señor que no tiene ningún pecado, ese santo, ha recibido la sentencia de muerte. Y en ese muerte tan cruel que esa cruz, que fue elegido por los romanos, ahí fue juzgado, ahí fue castigado y fue escupido, y fue puesto la corona de espinas en su cabeza, fue golpeado y fue azotado, le han golpeado en su cara y después fue crucificado.
Y ante ese Señor crucificado, otra vez ellos han burlado de Él, se han mofado de Él. Pero el Señor Jesús no habló ni una palabra. Quizás puedo decir de que yo no tengo ningún pecado, me siento esto es injusticia. Hubiese dicho así, ¿no? Pero no dijo nada. Que cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Si alguien me pega, yo quiero pegarle 2 veces, ¿no? Esto es normal. Si es que alguien se insulta de mí, entonces yo también me enfado y insulto junto. Y eso es la naturaleza humana. Pero Jesús no fue así. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Ni una palabra él dijo. Tampoco estaba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque vino aquí Jesús para crucificarse. Un Señor que no tiene ningún pecado vino para morir para los pecadores. Por eso él enmudeció. Y así fue crucificado. Pero realmente esto es la vergüenza y el juicio que tenían que recibir todos los hombres. Pero en vez de nosotros, como es la voluntad de Dios, Él fue fiel hasta la muerte. Por eso en Hebreos 12, versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí dice considerad. Nosotros no podemos aguantar, ¿no? Porque aguantamos algunas veces y llega un límite donde no, y explotamos todo. Y ahí es cuando termina todo. Y esto es fracasar en la vida cristiana. Por eso su carácter y sus emociones hay que saber controlarlo. Los que no saben controlar su ira y sus emociones, puede haber muchas personas así porque han perdido ese control. Igual que nuestra temperatura de nuestro cuerpo es un estándar de 36 grados, pero si es que baja más o sube más, es peligroso, uno puede morir. Entonces Dios lo estableció para que pueda controlarse por sí mismo, lo instaló en nuestro cuerpo. Pero que sean las emociones o los deseos carnales, no pueden controlar por sí mismo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo controlará, porque los que no pueden controlar a veces explotan. Y algunas veces parece un cordero tan enmudecido, silencioso, pero de repente convierte en un león o en un tigre. De una persona tan silenciosa de repente salen insultos, groserías, y es porque no saben controlarlo, no saben abstenerse. Entonces le está haciendo fracasar a sí mismo, lo están destruyendo a sí mismo. Entonces si alguien me pega y yo le pego el doble, si uno reacciona de esa forma, pero esto es la manera de destruir a sí mismo. Hoy también les voy a hablar de algunas cosas, pero pensando de la templanza, una cosa que tenemos que tener templanza es de los deseos sexuales. Templanza, controlar, es lo mismo, ¿no? Cualquier persona, naturalmente, puede ser tentados de los deseos sexuales. Y siempre hay tentación del cuerpo mismo o la tentación que viene por el exterior. Entonces los cristianos no son una excepción. Es porque todavía no se ha cambiado. Apóstol Pablo ha vivido toda su vida solo. Como él fue lleno del Espíritu Santo, no hubo problemas. Y Apóstol Pablo no ha pecado. Él nunca ha seguido a sus deseos carnales. Solamente él fue llevado y ser lleno del Espíritu Santo.
y él es uno de los que se han parecido más a Jesús. Dijo: ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Él fue quien pudo decir estas cosas. Pero la mayoría no son así, ¿no? Por eso, especialmente los que son débiles en la fe todavía, los que no han crecido espiritualmente, especialmente hay que controlar del sexo opuesto. Si uno cae de los deseos sexuales o del sexo opuesto, esto va a ser muy peligroso y tendrá un resultado muy negativo en su vida cristiana. Es algo más repugnante en la Biblia, y algo que destruye totalmente a las personas es de los pecados sexuales, y también es uno de los pecados que Dios odia más. Lo saben, ¿no? Igual que en Sodoma y Gomorra fue castigado con fuego y azufre, y obviamente hubieron muchas razones, pero el principal fue el fracaso sexual. Y este pecado sexual ha llegado hasta el cielo. Y esto incluye a todas las personas. Busquemos juntos 1 Corintios capítulo 7. En vez de escuchar, yo pienso que siempre es bueno leerlo ustedes mismos. Busquemos juntos 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 dice así. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es la palabra dada a los cristianos salvos. Entonces, una pareja que se ha casado dice: no os neguéis el uno al otro. Esto quiere decir que no usen la habitación separada. Entonces, si es posible, hay que dormir juntos en la misma habitación. Pero no es bueno que una pareja usen diferentes habitaciones. Pero alguno dice que él ronca mucho, es por eso que yo uso diferente habitación. Y también cuando vemos en el extranjero, hay casos que el esposo y la esposa duermen separados de diferentes habitaciones y por mucho tiempo han vivido así. Y dice que están juntos cuando es necesario. Pero esto no es bueno. Y algo peor que esto es que viven separados de la frontera. No sé si es por la razón de ir a ganar dinero o por educar a los hijos, pero por muchos años viven separados en otros países. Entonces, para la educación de sus hijos, mandan a sus hijos al extranjero y su madre viven juntos, y el papá está en otro país para mandar dinero para la educación de sus hijos. Dice que el papá águila es el papá rico que con avión cada tiempo está viniendo, y a ellos se le dice papá águila. Pero hay papá ganso, que es papá ganso silvestre, por cada temporada viene. Y el papá gorrión es peor que eso. Porque el gorrión solamente viene a su habitación, después sale, otra vez entra, después sale silenciosamente. Es esto. Es una X. Los cristianos no pueden hacer eso. En cualquier caso no deben hacer esto, porque no es bíblico, no es digno. Aquí dice: no os neguéis el uno al otro, que no uséis separados la habitación. Esto significa:
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Entonces hay casos especiales por un motivo de la fe, poniéndose de acuerdo mutuamente, puede separarse la habitación para tener el tiempo de la oración. Sí lo puede hacer, pero dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice que no pueden controlarlo, porque hay deseo sexual, pero como no pueden contenerlo, dice que serán tentados por Satanás. Por ejemplo, el esposo está por mucho tiempo fuera del país, quizás la esposa puede ir con el otro, o incluso ese marido puede tener a novia extranjera. Hay casos así y no es historia de otros. Porque cualquier persona puede recibir tentación así si es que viven separadamente. Es por eso que el apóstol Pablo, por haber preocupado de esto, dijo, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por estos deseos carnales que todavía no ha cambiado, si viene una oportunidad, siempre Satanás viene para tentarlo. Y para que no tiente, no tenemos que hacer esto, porque cualquier persona puede ser tentado de este asunto. Busquemos 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 a 9, también veamos. Versículo 8 a 9 dice así, digo, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Los que son solteros, o sea, los que viven solos, Jesús también dijo lo mismo. Carnalmente, fisiológicamente hay hombres castrados, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Eunucos quieren decir los que viven solos, ¿no? Y apóstol Pablo dijo, de manera que el que le da en casamiento hace bien. Y si no tiene alguna razón especial o tiene algún propósito, el que no la da en casamiento hace mejor. También hay una palabra así. Qué raro, apóstol Pablo, como nunca se ha casado, como no sabe la situación de tener hijos, es por eso que lo apuntó así en la Biblia. No es así. Apóstol Pablo, si no era algo que directamente dijo Jesús, él siempre decía, yo también hablo con la voluntad del Espíritu Santo, y así siempre empezó a hablar. Dice, no es importante que uno se case o que no se case, sino lo importante es que después de casarse, hay personas que llevan muy bien su vida cristiana, pero también hay personas de que sin casarse llevan mejor su vida cristiana. Por eso, que casen o que no casen, eso no es lo importante, sino lo importante es que cómo uno puede llevar correctamente la vida cristiana. Esto es lo más importante. Algunos por vivir solos, hay personas que llevan muy bien su vida cristiana, o porque viven solos pueden ser tentados, pero hay otros que se casan y fracasan totalmente su vida cristiana, al contrario, ¿no? Por eso apóstol Pablo dijo que los que no se casan, o sea, los que son solos, por ejemplo, si son viudas o viudos, no sé si hay palabra viudo en la Biblia, en coreano no hay, pero los que viven solos, los hombres también, ¿no? Entonces apóstol Pablo dijo, qué bueno les fuera quedarse como yo, que vivan como yo, porque es más libre de hacer la vida cristiana. Los que crecen en su vida cristiana y los que están llenos del Espíritu Santo, hay casos, siendo solos, pueden llevar mucho mejor la vida cristiana que los casados. Si es que vemos a los misioneros, cuando tienen muchos hijos, siempre reciben muchas restricciones. Hay carácter de sus hijos, hay problemas de la educación también, no pueden mudarse libremente, hay muchos problemas. Pero por ejemplo, si no tiene ningún hijo,
o cuando tienen pocos hijos, hay casos de que son más libres en hacer misiones extranjeras. Pero hay casos de que tienen muchos hijos y todos sus hijos llevan muy bien su vida cristiana, y esto puede ser muy bien, ¿no? Para la vida cristiana de sí mismo, para llevar muchos frutos, y también tener muchos hijos también es bendición de Dios. Entonces siempre depende. Lo importante es que con qué propósito estamos viviendo. Por eso apóstol Pablo dijo: qué bueno les fuera de quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando en sus deseos sexuales. Por no tener continencia, y si no pueden contener de su deseo sexual viviendo solo, entonces cásense. Pero eso no quiere decir que puede casarse con cualquiera, ¿no? Porque los que se casan de nuevo, que sea en el Señor, entre los cristianos. Realmente el casamiento es algo muy importante. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En Amós 3:3 dice así: entonces 2 personas tienen que tener la misma fe y esperanza y con el mismo propósito de vivir. Cuando son unánimes, va a estar mucho mejor que vivir solo, ¿no? Pero si no fuese así, realmente será una molestia llevar la vida cristiana, ¿no? Por eso solamente estando en el Señor tienen que hacerlo. Por eso dice: pero si no tienen don de continencia, cásense. Así dice. Por eso, si no fuese así, van a ser tentados. Este problema sexual realmente es algo tan sensible en la vida. Es un tema que muchas personas no quieren mencionar, pero en 2 de Timoteo 2:22 dice: Timoteo es un predicador. También es colaborador de apóstol Pablo, incluso fue hijo de la fe. Por eso le dijo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Dice: huye de las pasiones juveniles. Este Timoteo, como era joven, entonces tenía muchos deseos juveniles. Pero como dice aquí, huye. Dice: huye de las pasiones juveniles. Quiere decir que para que no sea tentado de los deseos sexuales, quiere decir que no hay que crear esas oportunidades de ser tentados. Por ejemplo, los jóvenes, si están en un lugar solos, oscuros, o que viajen juntos, o no hay que tener esas ocasiones, porque si crean esas oportunidades, caen en la tentación. Yo, antes de recibir la salvación, cuando estuve estudiando en el seminario teológico, hay algo que yo he aprendido. Dice que todos los pastores no deben visitar a la casa de los hermanos solos. Cuando están haciendo la consulta, cuando están solamente con una hermana, si tienen que hacer la consulta los dos nada más, entonces hay que hacerlo con la puerta abierta. Porque pueden ser tentados, o si no, pueden ser malentendidos. Cuando uno visita la casa de los hermanos, tienen que ir junto con su esposa, o si no con algunos hermanos, ahí no tendría ningún problema. Pero no debe visitar la casa de otros solos, porque yo he visto casos en la vida real de que fueron tentados así. Por eso dice: huye también de las pasiones juveniles. Hay que huir, no hay que crear esas ocasiones, no hay que crear oportunidades. Cuando uno cae de las pasiones juveniles, entonces se va a destruir totalmente el requisito de ser un pastor. Esto es algo muy grave. Pero hoy en día podemos ver de que, aunque sea un miembro de la Asamblea Nacional, se caen por esos motivos. Tanta vergüenza, ¿no? Y tienen problemas. Cualquier líder también.
toda esa dignidad cae en el suelo si pasan estos problemas. Quizás otras personas pensarán esto como si fuese nada, pero los que están en la posición no pueden aceptarlo porque pensarán que no tendrá requisito de estar en esa posición. Lo saben bien, pero imagínense un pastor, si es que cae en ese tipo de pecado, quiere decir que pierde el requisito de ser pastor. No nos queda más que bajar esa posición. Por eso apóstol Pablo dijo a ese Timoteo, colaborador, predicador, que es como su hijo de la fe, le dijo, ¿no?, que huya de las pasiones juveniles. También en Génesis 39, versículos 7 a 10, es una palabra que todos ustedes conocen. José, después de ser odiado de sus hermanos, fue vendido como esclavo en el Egipto. Y ha entrado en la casa de Potifar, que es el funcionario de gobierno, y me parece que esa casa era muy grande, había muchos siervos, y él fue hombre muy fiel y ha trabajado muy bien. Pero la esposa de Potifar de repente apareció. Entonces ese Potifar siempre tenía que ir a servir al rey temprano de la mañana. Entonces Potifar, la esposa de Potifar siempre estaba mandando así señales, ¿no? Mientras que José estaba trabajando muy bien. Entonces de repente me estaba guiñando el ojo. Y José no tenía tiempo para mirar eso porque estaba muy ocupado, pero siempre estaba tentando a esa mujer. Por eso José siempre se huía de ese lugar. Pero un día Potifar empezó otra vez, la esposa de Potifar empezó a tentar a José y le agarró diciendo que hay que dormir juntos. ¿Y José qué dijo? No hay otro mayor que yo en esa casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Yo no te puedo tocar, me encargó todas las cosas en esta casa, pero no me dio libertad para tocarte. ¿Y cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y dijo, no, pero solamente es un ratito. Y como él empezó a agarrar su ropa, entonces, obviamente la ropa de ese tiempo era diferente que hoy en día. Entonces, como le estaba agarrando esa ropa, sacó ese manto y después salió corriendo. Saben bien de esta historia. Entonces la esposa de Potifar quiso matar a José, pero en los ojos de Potifar era muy raro porque él sabía que José no haría algo así. Entonces tuvo que meterlo en la cárcel aunque él no haya hecho eso. Pero esto fue el plan de Dios para entrenarlo, para darle la fuerza de vencer aunque sufra injusticia y de tener fuerza en las tentaciones. Pero después Dios sacó de la cárcel y le ha puesto como el primer ministro de todo Egipto, que es el puesto después del rey. Imaginemos que José habrá caído en la tentación de la esposa de Potifar, porque obviamente los funcionarios de gobierno habrá escogido a las mujeres guapas para ser su esposa. Obviamente hubiese sido tentado José. Si es que hubiese caído de esa tentación, no habrá aparecido el nombre de José en la Biblia. Ahí termina. Y también el rey de Israel, el problema de David, lo sabemos, ¿no? Todos sus vasallos estaban en plena guerra, peleando, hasta dando su vida, estaba peleando con sus enemigos. Pero ¿qué estaban haciendo David? David estaba durmiendo, tomando una siesta, y después se levantó y vio de lejos y una mujer se estaba bañando. Pero no entiendo cómo pudo ver a una mujer bañándose.
es la esposa de Potifar, que es un vasallo fiel, ¿no? Entonces David estaba mirando y dijo que es una mujer muy buena y dijo, investiga quién es esa mujer. Y dijo que es la esposa del general Potifar. Entonces dijo, llámala para tomar un tecito. ¿Y solamente tomaron té? No, han pecado. Cuando yo pienso, si es que tuvo que bañarse, tenía que cerrar la cortina o no sé, cerrar la ventana, pero ¿por qué empezó a bañarse esa mujer así para que le miren? Y también, ¿por qué lo mira? Es la mujer del vasallo fiel. Entonces se nota que David le gustaba mucho a las mujeres, ¿no? Por eso al final pecó. Y pasando algunos días dijo, Rey, tengo tu bebé. Ay, es peligroso entonces. Y para cubrir sus pecados, le dio vacación especial a Potifar para que vaya a la casa, pero no iba. Entonces él dijo que, pero otros soldados están peleando, dando su vida, ¿yo cómo podré ir a dormir y descansar en mi casa? Y aunque le dio de beber, tampoco iba. Y al final, ¿qué hizo David? A ese vasallo tan fiel, al final le hizo matar a ese Potifar poniéndole en la primera fila, ¿no? Y ha pecado tanto hasta matar, homicida, también fornicación. Ustedes saben que esto fue algo miserable en su vida de pecar, ¿no? Y Dios ha matado al hijo de David también. No solamente mató al bebé nacido, sino a sus dos hijos que ya eran mayores también lo mató Dios. De su hijo Absalom fue cedido el trono del rey y él se apartó de su reino y realmente esto fue tan vergonzoso y ha llevado a las concubinas de David y ha puesto una carpa encima del castillo y mientras que todo el pueblo lo está mirando, ha puesto en público que estaba pecando con sus concubinas. Entonces, miren qué vergüenza es esto. Solamente fue momentáneo lo que él ha pecado, pero el castigo realmente fue tan temeroso. Ha recibido tanta tribulación y sufrimiento. Realmente los que no creen piensan que esto es algo normal, ¿no? Pero hay entre los cristianos que pasan lo mismo. Entonces ahí siempre sigue el castigo de Dios y puede haber problemas grandes en su personalidad. Por eso en 1 de Tesalonicenses 3:5 dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Uno está siendo tentado, hay deseo sexual en nosotros y los que todavía no han cambiado de eso, siempre el diablo está instigando y siempre está creando ocasiones así. Porque vemos tantas cosas así y escuchamos. Cuando uno cae de esta tentación, como apóstol Pablo dijo, hasta ahora nosotros hemos predicado el Evangelio y hemos predicado el sermón y todo será en vano de todo lo que hemos trabajado. También todo lo que uno ha vencido en su vida cristiana podrá ser en vano. Estas cosas aparecen por problemas de los deseos sexuales,
Esto hay que controlarlo totalmente. No es problema el coronavirus, sino como una enfermedad contagiosa. Todo el mundo está en estos problemas por estas lujurias. Y hay muchas personas así que han sido fracasados por este motivo. También que han fracasado su vida cristiana aún siendo cristianos salvos. Entonces los que han llevado muy bien su vida cristiana por ese motivo caen. Hay muchas cosas que sí saben, pero hay muchísimas más cosas que no saben porque son pecados secretos. Y esto ocurre por no llevar una vida de templanza. Y otra cosa que tenemos que tener templanza es que hay que controlar y abstener del corazón soberbia que quiere enaltecerse que otros. Porque las personas naturalmente, cuando otros les salen bien, salen celos. Porque uno quiere enaltecerse que otros. Porque los mundanos quieren pisar a otros para subir a lo alto, pero los cristianos no deben hacer esto. Realmente Jesús fue tan humillante y se humilló más. Isaías 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo? Era uno de los ángeles más hermosos, ¿no? Entre el arcángel. Y también había mucho número de los ángeles, pero la tercia parte de los ángeles han seguido a Lucero. Y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es el lucero fracasado y también esos ángeles que lo siguen. Por eso en San Mateo 25:41 dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo, Satanás y sus ángeles que lo han seguido, que entrarán en el fuego eterno preparado de Dios. El diablo fue preparado para el diablo, ¿no? Pero ¿cuál es esa razón que ha fracasado? Es por la soberbia. Por eso el diablo, para hacer fracasar a los hombres, le mete en el corazón de soberbia. En el huerto del Edén, este diablo tenía que hacer caer a Adán y Eva, y cómo hizo. Ha puesto la mujer al costado del hombre y dijo: ¿el Dios te dijo que no comas? No, Dios no dijo que no coma a Eva, sino Dios dijo a Adán. Y ese momento fue cuando no fue creado todavía Eva. Entonces Eva lo escuchó de su esposo Adán, que Dios dijo así. Entonces Dios nunca me había hablado: tienes que preguntar a mi esposa Adán. Así tenía que responder. Pero el diablo dijo: Dios te dijo que no comas. O sea, en ese momento quiere decir que ha enaltecido a la esposa al mismo nivel del esposo. Entonces Eva que dijo: sí podemos comer, pero Dios dijo que no, que nosotros no podemos comerlo. En ningún momento Dios dijo que no comáis vosotros, no dijo que no coma a Adán. Entonces el diablo se dio cuenta en ese momento y dijo: no vas a morir, sino serás como Dios. Entonces, por ser como Dios es celoso, como Dios envidia, es por eso dijo que no coma, porque serás como Dios. A ver, come, se abrirán tus ojos, tendrás sabiduría y serás como Dios. Pero los hombres fueron creados para que sean como Dios. Pero cuando nosotros obedecemos en su palabra, cuando nos humillamos, Dios es quien nos enaltece. Quien será enaltecido será humillado totalmente hasta meterse al infierno.
Sin embargo, en esa tentación, Eva también se ha caído y Eva agarró a su marido para caerse juntos. Entonces, ¿qué es ese pecado? Esa soberbia. Hoy en día también el diablo siempre nos está soplando la soberbia. Los que son soberbios no obedecen a la palabra de Dios. Como ha metido la soberbia, parece que la palabra de Dios es la mentira y parece que las palabras del diablo es lo verdadero. Por eso así se cayó. En 1 Timoteo 3:6 dice: cuando uno da la posición de la iglesia a Timoteo, él le había encargado de las posiciones, hay que poner un director o anciano o un pastor en la iglesia siempre, ¿no? Entonces, dice, no un neófito. En 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito. Que establezca a un diácono o cuando da una posición en la iglesia, dice no un neófito. Quiere decir que no establezcan a una persona recién salva, a los que son nuevos, que no pueden dar posiciones, porque parece que es muy buena persona y que vive muy fervorosamente, no puede dar una posición importante en la iglesia, porque hay que estar en la iglesia por un tiempo para que puedan distinguir bien que esa iglesia y hay que verlo bien. Pero si de repente da una posición a un neófito, ¿qué va a pasar? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Los hombres, cuando tienen un poco de autoridad, ni una autoridad, si le da una posición un poco enaltecido que otros, entonces va a aparecer una personalidad equivocada de uno. Cuando uno va al ejército, al principio es soldado primero, segundo y así con su cabeza agachada obedece. Pero cuando sube su posición a un sargento, entonces empieza a gritar a los soldados debajo de él y empieza a patearlo. Antes sí eran así. Les daba miedo. Realmente un sargento era muy miedoso. Solamente al darle un poco de rango alto, se enaltecen. Y al dar algo pequeño, piensa que uno es alto que otros. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Realmente, al pensar de esto, es igual que los niños pongan juguetes en sus rangos. Por ejemplo, que un juguete esté ahí con las estrellas, pareciéndose que es un jefe. O sea, si es que le entrega algo, empieza a ser soberbios. ¿Pero qué es esto? Para servir a Dios le ha dado ese puesto en la iglesia, no es una estrella de rango. La posición no es igual que rango. Y algunos dicen, ¿por qué a esa persona le da y a mí no? O sea, no es un rango o nivel en la iglesia, no se refiere a eso. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La soberbia quiere decir que quiere dominar a otros. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Cuando entra la soberbia, se destruyen totalmente. Dice, antes de la caída la altivez del espíritu. En Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento.
Cuando un hombre es humilde, puede ser honrado. Pensemos en Jesús. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y Dios lo enalteció para que sea el Rey de los Reyes y para que sea honrado. En Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hemos recibido esa gracia de recibir la salvación, pero ahí no termina. Sino, si vemos en San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Sucesivamente recibimos la gracia. Nos dará la gracia mayor. Somos quienes tenemos que recibir sucesivamente la gracia, pero ¿quién nos da? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El viernes pasado, después de tiempo, nos hemos reunido todos los pastores en el centro de retiro y durante un día se ha realizado el retiro de los pastores. Y esta vez algo que yo he dicho más fuertemente es que si entra soberbia, morirán. En los días normales parece que son muy humildes, pero de repente de dar la posición de pastor se enaltecen. Pero no hay ninguna razón de ser enaltecidos. No estoy diciendo que todos los pastores son así, pero hay casos que sí son. Yo también he escuchado esto, pero cuando eran hermano normal así hablaban, pero después de ser pastor de repente se convirtió su voz. Oh Dios santo, misericordioso, te agradecemos y te agradecemos tanto. Así con toda vibración empieza a hablar después de ser un pastor. Esto es la obra del Espíritu Santo. Entonces un hermano dijo: pastor, me gustaba tu voz anterior. Hay que ser pastor igual que antes, ¿no? O sea, no es que haya cambiado un poco. O sea, es un ejemplo. No quiero decir que todos los pastores son así. Pero hay casos. Cuando entra soberbia, mueren. Tenemos miedo a los tiranos, mas no los honramos. Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso yo siempre digo en la iglesia, los que trabajan más en la iglesia, que guarden más silencio. Uno trabaja mucho, habla mucho. Yo he hecho así, ¿por qué ustedes no hacen esto? Que otros hagan o no lo hagan, no importa, sino uno trabaja bien. Pero porque uno haya trabajado mucho, hay autoridad de empezar a gritarles o a hablar más. Si hay más sacrificio, que hable menos. Cuando uno ha sacrificado más, también quiere enaltecer, entonces quiere decir que está disminuyendo todo el trabajo que uno ha hecho. También yo he visto en nuestra iglesia que han experimentado de estas cosas. Puede ser de que haya estos hermanos. Es imposible que uno no sepa controlar a sí mismo. Ese corazón de enaltecer, si no lo controla, entonces recibirán el odio de Dios y serán destruidos. Esa naturaleza humana de querer enaltecerse, ¿no? Esa naturaleza. Hay un refrán coreano, no sé si hay este refrán en el extranjero, pero dice: si mi consuegro compra un campo de arroz, ¿qué pasa? Me muero de celos. Qué bueno si mi consuegro compra un campo de arroz, porque mínimo me dará un saco de arroz, ¿no? Pero si ve que alguien prospera, empieza a morir de celos. Esto es una naturaleza realmente tan mala.
Gozaos con los que se gozan, entristeced con los que se entristecen, llorad con los que lloran. Entristecer con los que se entristecen y llorar con los que lloran, parece que esto sí es fácil, pero gozaos con los que se gozan, gozar con los que son prosperados creo que es más difícil porque se mueren de celos. De repente entra la envidia, es una naturaleza tan mala. Por eso hay que tener templanza de su naturaleza humana. Y también otra cosa, una de las cosas que también tenemos que tener templanza es que hay que tener templanza del libertinaje, que es el corazón de querer hacer como quiera. Libertinaje es el corazón de hacer lo que uno le da la gana. Hay esa naturaleza humana en nosotros. En San Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad de los cristianos no es la libertad a hacer lo que uno quiera, sino es la libertad en la verdad. Por eso en Gálatas 5:13 dice: porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es la libertad cristiana? Es libertad de los pecados, de la muerte, de la potestad del diablo, y también libertad de la ley. No es la libertad de vivir como uno quiera. Como todavía hay ese carácter antiguo de vivir como quiera y si uno no sabe controlarlo, entonces es igual que soltar un perro en medio de los leones. Que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay que humillarse por sí mismo y hay que obedecer y servir. Esto es una libertad del alto nivel. Es la libertad en la verdad. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que ya han crucificado su carácter antiguo. Cuando Él fue crucificado, juntamente yo también fui crucificado. Si viven conforme al Espíritu Santo, andarán en el Espíritu Santo. Ahora nosotros hemos recibido la gracia de la palabra y con el poder del Espíritu Santo, conforme a esas cosas vivimos. Servir a Dios, servir a los santos y ser siervos por sí mismo. Porque en eso hay libertad, pero uno que comporte como se le da la gana, esto es libertinaje. Todos tienen esta templanza de libertinaje. Hay que controlar de esto. Los peces son libres en el agua. Si se apartan del agua, mueren. Los carros son libres en la carretera, porque si salen de la carretera, pueden tener accidente, ¿no? Los trenes tienen libertad en el ferrocarril. Los cristianos tienen libertad en la verdad. Cristianos tienen la libertad obedeciendo en la palabra de Dios, pero si salen de la palabra y quieren vivir como uno quiera, esto es libertinaje y es pecado. En San Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Algunas personas han recibido la libertad de los pecados, de la muerte, y como uno quiere vivir como quiera, ¿esto es libertad? Esto es la libertad dada del diablo. Es la libertad del libertinaje. Hay que tener templanza de esto. Busquemos juntos Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Busquemos juntos Eclesiastés 11:9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Yo les leo.
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí dice joven. Entonces, el joven tiene frivolidad, lleno de vigor, alegría. Pero los que son mayores también, su corazón todavía es joven, ¿no? Hay muchas cosas que quiere hacer, es normal. Dice, joven, en tu juventud, alégrate y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, que haga lo que quiera, que haga todo lo que quiera. Esto es la libertad del libertinaje. Entonces, como se le da la gana al corazón, que se alegre el corazón. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Va a pecar, ¿no? Si es que dejamos a los hombres sin control, serán pecadores que pecan mucho, ¿no? Esto es libertad, es la libertad dada del diablo. Entonces, aquí dice que viva como quieras. Pero, ¿qué dice? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Te juzgará Dios. También tenemos que saber de esto. Los que son salvos, si es que uno vive como quiera, según su libertinaje, entonces hay que saber de que siempre hay juicio de Dios. También en este mundo, pero también cuando estemos ante Dios. Hay que vivir muy cuidadosamente los cristianos. En 1 Corintios 8, versículo 9 dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Por qué? Los que han crecido de la fe y los que son débiles de la fe, los que son altos de la fe, como dice en Romanos 14:2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como en legumbres. Hay algunos que solamente comen legumbres, pero están diciendo que ¿cómo ese hombre puede comer carne si es salvo? Entonces empieza a juzgar de las cosas inútiles, pero no hay que juzgar a los que comen y no hay que juzgar a los que no comen, porque todo esto lo recibirá Dios. Pero algo que tenemos que tener cuidado es que otros viendo eso, otros, los que son débiles de la fe, mirando algunos actos, pueden llevar a la perdición. Por ejemplo, un cristiano estando en mesa de alcoholes, si empieza a tomar alcohol, entonces otros que dirán, claro, tú dijiste que eres cristiano, pero sí sabes tomar, qué bueno, qué fascinante que eres tú. Es un poco raro los cristianos que no toman alcohol. Pero tú crees en Jesús y también sabes tomar, qué bueno. Pero por su interior, ¿qué dicen? Tú eres falso. Que tú eres falso. Entonces, ¿por qué uno no bebe? Yo tomo medicina del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso yo no puedo tomar alcohol. Y otros dirán, se empezarán a burlar. Pero por su interior dirá, saben tener templanza. Tú sí eres el verdadero. Entonces querrán saber la verdad. Entonces uno está sentado en la mesa del alcohol y otras personas todos están tomando, pero uno mismo solamente estoy tomando Sprite. Pero de lejos parece que están bebiendo juntos alcohol. Entonces hay que huir de esos lugares. ¿Entienden? Si es que ven que los cristianos están tomando alcohol, entonces van a pensar de que, sí es posible que los cristianos también tomen alcohol. Y esto es llevar a la perdición a los débiles de la fe. No hay que hacer las cosas de malentender. Por eso
No hay que hacer actos de dar malentendimiento a otros. Esto es la palabra que sale en 1 Corintios, de no hagas caer a los débiles de la fe. Por eso en 1 Corintios 8:13, apóstol Pablo dijo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si por haber comido carne y le hago caer a un hermano débil de la fe, entonces nunca comeré carne en toda mi vida. O sea, obviamente sí tiene la libertad de comerlo, pero dijo que no va a comer si esto es hacerle caer a un hermano. Por eso esta libertad que yo tengo no debe ser tropiezo para otros. En 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos son legalistas. Por eso apóstol Pablo también dijo que sí hay que cumplir bien los mandamientos. Los griegos son los gentiles. Pero no quiere decir que hay que pecar como los gentiles, sino es para predicar el evangelio. Ni a la iglesia de Dios no seáis tropiezo, dice. Quiere decir que no tenemos que ser tropiezo para otras personas. A todas las personas. Tenemos que ser el ejemplo a otros, y quiere decir que la libertad que yo tengo no debe ser tropiezo para otros. En Romanos 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces son 4 pasos, ¿no? Primero que viene, que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez, requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, en nuestra reunión de líderes cantábamos esto, ¿no? Pero no sé si hoy en día lo hacen. Hay que ser diligentes. Los cristianos, de ser perezoso es pecado, porque naturalmente nosotros tenemos el carácter de ser perezosos. Pero dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Si es que no son fervientes los cristianos, entonces no sé si están haciendo bien o están haciendo mal, no se dan cuenta si no saben distinguirlo bien. Por eso hay muchas cosas que los cristianos deben hacer. Fervientes en espíritu, aunque sean las cosas más pequeñas en la iglesia, hay que hacerlo todo esforzadamente. Aunque sea limpiar el baño, aunque sea recoger basura en el suelo, cualquier cosa, aunque se vea algo pequeño, o por ejemplo en la cocina. Por eso siempre hay trabajos en la iglesia. Pero dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto es servir al Señor. Cuando uno es perezoso, es la libertad del libertinaje, de vida disoluta. Porque yo no lo haga, ¿hay alguien que tiene problema? Esto es vida disoluta, es ser disoluto. De ser perezoso es igual que la vida disoluta y libertinaje que están viviendo conforme a los deseos carnales. Hay que golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre a la palabra de Dios. Por nosotros ser perezosos y no hacemos lo que se debe hacer, entonces el trabajo que quiere hacer Dios a través de nosotros no va a tener progreso. Hay muchos trabajos que Dios quiere hacer con nosotros, pero por nuestro desinterés, por ser perezosos, por ser disolutos, estamos bloqueando la obra de Dios y estamos restringiendo la obra de Dios. Si uno no restringe de sus cosas, también restringirá en las obras de Dios. Pero no puede pasar eso. No tenemos que bloquear las obras de Dios. La naturaleza carnal es disoluta.
es perezoso. Uno quiere hacer como quiera. En Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga durante el verano acumula comida, ¿no? Él trabaja en el verano y en el tiempo de cosecha, ¿no? Las hormigas no tienen soberano, ni jefe, ni quien les grite, no hay nada. Tampoco tienen temor. No hay dueño, no hay jefe, no hay nadie quien les grite a trabajar, sino por sí solos trabajan. Silenciosamente ellos trabajan. ¿Han visto cómo cultivan las hormigas? Yo veo el documental del reino animal. Las hormigas con sus dientes empiezan a morder las hojas, que es más grande que su cuerpo, y con eso entran a la cueva de las hormigas. Entonces ellos no llevan eso para comer hojas. Las hormigas no comen hojas. Entonces con eso lo fermenta y cultivan setas. Y con eso ellos sobreviven. Realmente, si vemos en África también, he visto que las hormigas empiezan a edificar casas. Entonces ellos edifican, esas hormigas tan pequeñas edifican casas así gigantes. Y también ese sistema de la casa hay también ventilación, lo crea muy bien. Entonces es una casa más maravillosa que un departamento de 100 pisos que los hombres crean. Entonces es una hormiga tan pequeña, pero realmente es grandioso al ver eso. Porque las hormigas también pueden matar al león, lo saben, ¿no? Empieza a envolver su cuerpo con todas las hormigas y aunque sea un animal feroz, mueren. Es unánime. Realmente son tan diligentes. No tienen temor, no hay jefe, no hay quien les gobierne, pero por sí solos trabajan ellos. En tiempo de cosecha reúnen frutos. Ellos preparan. Nosotros viviendo en este mundo preparamos para el mundo que viene, ¿no? Para la vida que viene. Hay que ir preparándonos para la vida futura y eterna. Hay que aprender de eso, de las hormigas. Oh perezosos. En Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No quieren trabajar. En 1 de Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. También en 2 de Tesalonicenses 3:10-11 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si no quiere trabajar, que no le dé de comer. Si no tienen comida por ser perezosos, entonces déjalo que mueran de hambre. Si sus manos no trabajan, también su boca tampoco debe trabajar. En San Mateo 25:26 dice que ha dado talento para todos y que negocia hasta que yo regrese. Y entonces había algunos que han tenido ganancia de 5, de 10, pero hay otro que vino diciendo, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ser negligente es ser malo. Los cristianos no deben ser perezosos en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas sirviendo al Señor. Hay muchas cosas que hacer. Los que son perezosos no utiliza a Dios. Dios siempre ha llamado a los que eran diligentes
Ni el diablo utiliza a los perezosos porque son inútiles. Los perezosos son inútiles. Por eso el perezoso de nuestro cuerpo tenemos que golpearlo y ponerlo en servidumbre. Esto también es templanza, ¿entienden? Hoy hasta aquí es la palabra. Y la próxima semana también les voy a hablar de la templanza. Y todo esto es templanza de sí mismo. Por eso nosotros sí o sí tenemos que llevar frutos de estos 9 frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no hay que bastar de decir de que yo soy salvo y soy hijo de Dios. Porque la vida de los cristianos realmente está especificando en la Biblia de cómo tenemos que vivir y hay que vivir obedeciendo. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este tiempo que tú has decidido, nos has salvado y la vida que nos resta, nos haces predicar el Evangelio y amar unos a otros en la iglesia, de servirte, Señor. Para eso siempre cargas nuestra debilidad y nos ayudas y nos guías. Te agradecemos por todo esto. Sin embargo, todavía tenemos los deseos carnales que no se ha cambiado aún. De eso tenemos muchas dificultades en nuestra vida cristiana. Hay muchos casos que no podemos obedecerte todo. Pero para eso, danos el corazón de fidelidad. Y con tu corazón y con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, guíanos para que podamos obedecerte, Señor. Que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y para que podamos llevar todos los frutos hermosos del Espíritu Santo y a través de nuestra vida queremos agradarte y glorificar tu nombre. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.